epílogo es realizado para la segunda edición alemana en 1973. Es realizado por Klaus Roxin. Ese año también es traducido por Francisco Muñoz Conde. Vamos a leerlo. La pequeña monografía que aquí se presenta en su segunda edición ha encontrado con gran alegría, por mi parte, un interés relevante dentro y fuera de Alemania. Por eso quiero, en tanto lo permita el poco espacio de este epílogo, continuar la discusión y tomar postura respecto de algunas objeciones que se me han hecho y que me parecen especialmente importantes. Punto 1. Stratenberg, alemán, ¿no? Formula objeciones en contra de mi tesis básica. Ciertamente coincide conmigo en que la dogmática jurídico-penal se trata de decisiones valorativas, de acuerdo entonces con determinados principios ordenadores. Pero opina que no se trata de decisiones específicamente político-criminales. La política criminal solo tiene que ver con las reacciones jurídico-penales útiles o necesarias para luchar contra el delito. El principio nullum crimen no cumple por consiguiente una función específicamente político-criminal, sino incluso puede ser un obstáculo para la persecución de formas de conducta paralegales que, como es sabido, pueden llegar a convertirse en auténtica criminalidad. Lo que Stratenberg mantiene aquí es la concepción dualista de Lis, que yo precisamente deseaba superar. El que, según la concepción actual, sea lógico desde el punto de vista político-criminal aplicar penas preventivamente, sin vinculación a los tipos o al principio de culpabilidad, a todas las posibles formas de conductas paralegales, solo difícilmente se puede afirmar. Más bien, es propio del concepto de política criminal la tensión entre interés en la libertad y el interés en la persecución. Y para conseguir un equilibrio entre ambos, se trata de llegar efectivamente a una síntesis dialéctica, sobre la que anteriormente he dicho lo fundamental, y que, como toda política razonable, precisamente hay que exigir también de la política criminal. Por lo demás, esto es de tal modo que la prevención coaccionadora desarrollada por el principio nullum crimen es desde los tiempos de Feuerbach un principio político criminal fundamental. La función de garantía y la de motivación del tipo son dos aspectos de una misma finalidad político-criminal. Punto 2. Sobre la categoría de la antijuricidad, opina Stratenberg que es totalmente acertado el que en el ámbito de la antijuricidad se tienen que decidir conflictos de valoración, pero estos conflictos no son de naturaleza político-criminal. Yo mismo he acentuado que los principios reguladores sociales de la teoría de la justificación, para cuya sistematización he entresacado los puntos de vista que me parecían más importantes, proceden de todo el ámbito jurídico y comprenden otras tareas del ordenamiento jurídico. Pero no me cabe duda, en tanto se trate de los límites del injusto penal, se deben elaborar criterios político-criminales para la interpretación en el marco de las decisiones legislativas valorativas. Así, por ejemplo, el problema de la legitimación y del ámbito de la aplicación del principio de prevalencia del derecho, que cada día más se presenta en el primer plano de la moderna discusión sobre la legítima defensa, es un problema de la extensión de la protección a la vida y a la salud. Se trata de precisar dónde termina la legítima defensa y comienza la muchas de las veces incluso grave criminalidad. Como he dicho hace poco, esto es más bien un problema político-social de primer rango que una cuestión de construcción y deducción dogmático-conceptual. Al mismo tiempo, es una cuestión político-criminal, en tanto que acepte que no solo la confirmación de las consecuencias jurídicas, sino también la decisión sobre el sí de la pena pertenece al ámbito de la política criminal, que es solo una parte de la política social general y que debe interpretarse en el contexto del complejo instrumental de los mecanismos de regulación político-sociales. Lo mismo se podría demostrar entonces de una manera muy fructífera en las restantes causas de justificación,
especialmente en el caso del estado de necesidad supralegal. Punto 3. Finalmente, observa Strattenberg sobre la culpabilidad que las cuestiones que surgen del ámbito de esta categoría sistemática difícilmente pueden solucionarse con una invocación directa de las consideraciones de prevención, porque para ellos son las más de las veces demasiado complejas. Pero en mi opinión, tras la teoría de los presupuestos de la responsabilidad penal, es decir, de la teoría de la culpabilidad en el sentido tradicional de la expresión idiomática, hay que asegurar como motivación político-criminal del legislador rectora en la interpretación la teoría de los fines de las penas, cuyas exigencias ciertamente son complejas, pero que en todo caso hacen aparecer consideraciones legislativas de naturaleza preventivo general y especial, tras los problemas de la simple constatación de la culpabilidad. Como límite de la pena, habría que investigar en concreto si junto con esto se desempeñan todavía un papel relevante otros puntos de vista, como parece opinar Strattenberg, pero no lo creo. Si se decide incluir circunstancias eximentes que están fuera de la teoría de los fines de la pena, en otras categorías como las causas personales de exclusión de la pena, las condiciones objetivas de penalidad, etc., no hay necesidad de convertir la teoría de la culpabilidad a través de un conglomerado de tópicos heterogéneos en un cajón desastre desprovisto de una idea concreta sistemática. Punto 4. Mi propuesta de reestructurar la categoría de la responsabilidad desde el punto de vista de la teoría de los fines de la pena tampoco significa, como entiende Dreher, el regreso a una cláusula general que es todavía más vaga que la cláusula de la exigibilidad de Freudenthal y con la que se puede empezar todo o nada. Desde luego no puede excluirse la culpabilidad porque un juez en el caso concreto considere que el hecho no es merecedor de pena. A mí me interesa más bien interpretar las normas legales y consuetudinarias sobre la exclusión de la culpabilidad desde la perspectiva de la ratio que la fundamenta. De acuerdo con esto, no puede venir en consideración, por ejemplo, la no exigibilidad como causa general de exclusión de la culpabilidad en los delitos dolosos, porque el legislador en este sector ha regulado individualmente las situaciones de exclusión de la responsabilidad y desde el punto de vista de su concepción de la teoría de los fines de la pena, ha dado una solución que el juez no puede corregir. La tarea del intérprete consiste únicamente en elegir como directriz de la creación jurídica de aplicar concretamente la ley o de desarrollar cuidadosamente la dogmática de la culpabilidad, las consideraciones legales sobre el fin de la pena en los sectores no regulados por el derecho positivo, como por ejemplo en la teoría de la imprudencia y de la omisión o en las situaciones del llamado estado de necesidad supralegal que excluye la culpabilidad. Con anterioridad he demostrado, con algunos ejemplos, cuál es mi opinión al respecto, y no creo que mis propuestas de solución adolezcan de falta de claridad o concreción. 5. Finalmente, he planteado algunos problemas sobre la relación entre la concepción sistemática basada en la política criminal, por mi propuesta, y la teoría conceptual teleológica del derecho penal que nos legó el neocantismo. No se me ha escapado en absoluto que esta dirección metódica ha desarrollado valiosos planteamientos para la penetración de las finalidades político-criminales en el trabajo dogmático, pero lo que a mí me interesa es revisar los puntos de vista valorativos esparcidos en base a su legitimidad político-criminal. Así, por ejemplo, sin debilitar la función de garantía del principio nullum crimen como una interpretación del tipo teleológico, extensiva referida al bien jurídico. Elaborar sistemáticamente su diferenciación, tanto como su relación, y demostrar el predominio de las distintas finalidades en los diferentes grados de la estructura del delito. La prevención coaccionadora de la tipicidad, los principios ordenadores de política social general
en la categoría de la antijuricidad y la concreción de los fines de la pena referida al autor en la dogmática de la culpabilidad, tienen respectivamente unas funciones tan específicas que quizás mi concepción vaya un poco más allá que la débil llamada deseada por el pensamiento teleológico. Sin embargo, la acentuación de la complejidad de las aspiraciones político-criminales y la remisión de determinadas tareas a concretas categorías sistemáticas corre el peligro de producir una rigidez demasiado grande de los puntos de vista que respectivamente deben aplicarse. Pero esto se apartaría del sentido de mis intenciones. Así no discuto en absoluto que en el tipo, dentro de los límites de un principio de legalidad, tomado en serio, sea lógica una interpretación desde el punto de vista del bien jurídico protegido y que los conflictos de intereses que normalmente pertenecen al ámbito de la antijuricidad puedan aparecer ya en el tipo. Las directrices político-criminales, sistemáticas e interpretativas sostenidas por mí son solo leitmotiv, principios ordenadores y predominantes en la jerarquía de los puntos de vista, topoi, que deben de ponderarse, pero no puntos fijos con pretensiones de exclusividad. Esto conduciría bajo su fachada político-criminal a ese esquematismo que con razón se reprocha a los sistemas conceptuales. Si algunas veces no he podido destacar esto en mi monografía de un modo suficientemente claro, ello es un defecto difícilmente evitable, dado el carácter esquemático de este breve escrito. Los múltiples matices de un cuadro acabado no se pueden reproducir adecuadamente con una reducción limitada a las grandes líneas. Elevar desde el proyecto un edificio firme en todas sus partes es la tarea que queda todavía por hacer. Acabó.